Bienvenidos, queridos estudiantes, a la unidad uno. En esta unidad vamos a revisar conceptos de patrones de diseño y excepciones en Python. Nuestra agenda para el día de hoy será revisar el diseño de patrones, los tipos de patrones, características importantes, excepciones en Python, jerarquía, manejos de estas excepciones, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué son los patrones de diseño? Los patrones de diseño son plantillas o pequeñas partes de código que ayudan a crear un código complementario. Esto permite reutilizar las líneas de código previamente establecidas o desarrolladas, con lo que permite reutilizar el código, modular la codificación y ser mantenible. Aunque los diseños de patrones surgieron en lenguajes de programación como JavaScript o C++, son igualmente relevantes en Python, debido a su naturaleza flexible y orientada a objetos. Permite implementar patrones de diseño de forma eficiente. Como ventajas de ellos, pues, tenemos lo que es la reutilización. Como ya lo dije y lo expliqué, permite dividir segmentos de código en unidades independientes y reutilizables, manteniendo la comprensión y fácil mantenimiento. ¿A qué nos referimos con mantenimiento? Quiere decir que podemos modificar el código o una parte del código y esto pues no afecta a otro segmento de código. Con esto reduce la generación de errores y disminuye el tiempo de desarrollo. La escalabilidad, pues proporciona una base sólida para el crecimiento y expansión del sistema. La flexibilidad, pues permite estructurar el sistema o nuestra programación en una forma modular, presenta ventajas de la modificación y pues evita tener un código muy complicado o complejo. La adaptabilidad, pues permite adaptar el código a nuevos requerimientos, código ya existente. Es por esto que los patrones de diseño son importantes, ya que permiten generar patrones de diseño más robustos y estos pues van a simplificar nuestra codificación en nuestra programación. En especial esto se utiliza para proyectos muy complejos o sistemas que integran varios sistemas. Si estamos desarrollando un programa, un proyecto nuevo que no requiera mucha implementación, pues posiblemente no requeramos la utilización de patrones de diseño a gran escala, sino algo particular como funciones o llamar a hilos, sea su caso. Dentro de los patrones de diseño, pues tenemos varios y obviamente dependiendo de las necesidades, pues cada uno de estos tienen características específicas, en donde pues tenemos a los creacionales, que es un tipo de patrón de diseño que se enfoca en los mecanismos de la creación de objetos. Los patrones creacionales pues separan la lógica de la creación de objetos y su implementación. Esto es útil principalmente cuando tenemos un proceso de creación de un objeto que es realmente complejo y depende de condiciones externas. Entre ellos podemos situar varios ejemplos, como puede ser el singleton, el factory y el abstract. Los estructurales pues se centran en ensamblar objetos y clases para formar estructuras más complejas y más grandes. Estos patrones abordan las relaciones y composiciones entre las clases de objetos, asegurando y ayudando a garantizar que las partes del sistema pues se integren coherentemente y eficientemente. Como un ejemplo de esto, pues tenemos al patrón adapter que se aplica en Python. El propósito de este, pues, permite que dos interfaces incompatibles trabajen juntas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un sistema que solo acepta entradas de un tipo en específico, pero necesito implementar un componente externo con una interfaz diferente. Este patrón adapter pues crea una clase que convierte a la interfaz del componente externo en un lenguaje que el sistema inicial lo pueda procesar. Por otro aspecto, los diseños
de patrones comportamentales, perdón, se centran en la comunicación y la integración entre objetos y clases. Estos patrones se enfocan cómo los objetos se comportan y cómo se comunican entre sí, cómo se asignan responsabilidades para realizar tareas específicas. Principalmente su objetivo es mejorar la flexibilidad en la asignación de responsabilidades y en la gestión de los flujos de trabajo para nuestra codificación. En otras palabras, pues permiten los objetos interactúen entre sí sin estar fuertemente ligados, promoviendo un diseño mucho más flexible. Vamos a detallar a continuación pues, los patrones de diseño más comunes y sus beneficios y su aplicación en Python. Por ejemplo, el método Factory. Como característica pues define una interfaz para crear un objeto, pero permite a las subclases alterar el tipo de objetos que las crea, con lo que esto facilita la extensión del sistema para manejar nuevos tipos de notificaciones en el futuro sin modificar el código existente. Como beneficio, pues tenemos la modularidad, la flexibilidad, la independencia y la implementación. La aplicación en Python, pues se puede implementar usando funciones de fábrica o clases de fábrica. El singleton. El singleton, pues tiene la característica y garantiza que que una clase tenga solo una instancia, por lo que proporciona un punto de acceso global a ella. Como beneficio, pues tiene el control de recursos y gestión de estados globales. Se pueden aplicar o implementar usando variables de clase o decoradores. El método observer, pues permite que múltiples objetos sean notificados o cambiados o emitan una señal para que estos los puedan ejecutar cuando un objeto central es modificado. Los beneficios de ellos, pues tenemos el desacople, notificaciones en tiempo real. Se pueden implementar usando listas de observadores o eventos. Por otro aspecto, los patrones de diseño en HTML. Aunque HTML es un lenguaje declarativo, pues los patrones de diseño también son aplicables y vamos a ver tres de ellos como ejemplos. Por ejemplo, el modelo vista controlador o MVC. Pues este es un patrón de diseño muy común en el desarrollo de aplicaciones web y simplemente lo podemos utilizar para organizar la estructura de un sitio web. ¿En qué sentido? En que el modelo se encarga de la lógica de datos. Aquí se gestionan los datos que el sitio web necesita manejar, como la información de los usuarios, productos, entidades y otros aspectos que modelan la página web. La vista es la interfaz que ve el usuario. Simplemente es el contexto en HTML, donde se codifica toda la información del usuario y cómo esto lo visualiza. Y el controlador simplemente actúa como un intermediario entre el modelo y la vista, recibe las entradas del usuario, consulta en el modelo y actualiza la vista. En consecuencia, el usuario experimenta una interacción con la página web. Los patrones de diseño de interfaces de usuario. Estos patrones son usados para crear interfaces de usuario, para que el usuario pueda interactuar, sea fácil de utilizar. Obviamente, pues esto ayuda a los diseñadores a construir interfaces que los usuarios puedan entender y usar fácilmente. Como ejemplos comunes, pues podemos citar el tema de menús desplegables, donde yo doy clic en un botón y se me despliega una lista y esta una sublista. Podemos también tener lo que son los breadcrumbs, que es una secuencia de enlaces que muestra la jerarquía de la navegación, permitiendo entender a los usuarios en qué parte de la página web estoy. Es como una ruta o un par. ¿Sí? Y es posible adelantar o retroceder. Y por último, los patrones de diseño de contenido. Estos patrones pues, se utilizan para organizar la estructura de contenido de una página web. Simplemente es el diseño
y cómo esto se ordena. Podemos decir que dentro de estos hay los patrones de tarjetas, que son partes modulares que se van estableciendo dentro de la página web, como una imagen, un título, una breve descripción. Normalmente esto se usa en galerías de productos o blogs, o una patrón de grilla, que simplemente el contenido está organizado en formas de filas y columnas. Las consideraciones importantes en los patrones de diseño es escoger un patrón que se adapte a nuestras necesidades. No existe un patrón único, existen varios. Sin embargo, la premisa aquí, menos es más. La simplicidad es importante, así que por eso es ideal estudiar los patrones de diseño y ver cuál se adapta a nuestras necesidades. Y la lógica no es complicarnos más en la programación, hacer un sistema muy complejo y que sea difícil de entender, sino que permita una lectura rápida del código y que nos permita inclusive evaluar errores que llegasen a presentar. Vamos a seguir el siguiente tema, que son las decepciones. Simplemente las decepciones son eventos inesperados que ocurren en la ejecución de un código o un programa. Y estas decepciones en Python se presentan como objetos. Es una característica muy importante, ya que nosotros podemos administrar objetos y nos permiten muchas facilidades en nuestro desarrollo. Dentro de las características, pues, esto produce una interrupción del flujo, es decir, detiene la programación, la ejecución, emite una alarma o un mensaje, muestra información en detalle del tipo de alarma que se está presentando y la causa de ella, y nosotros podemos manejar estos errores, ya que nos permite a los programadores, pues, ejecutar sentencias complementarias para asegurar que el flujo y la ejecución de nuestro programa pues funciona. Dentro de Python pues existen 63 excepciones integradas y todas ellas están organizadas en forma jerárquica, un tipo de árbol, donde una excepción general se divide en 3 excepciones. A su vez esta tiene subclases y subclases. Por ejemplo, en nuestro caso estamos analizando la división para cero. Esta está contenida dentro de la excepción arithmetic error. Y esta a su vez está contenida dentro de la ruta exception. Y esta obviamente pertenece a la base exception. ¿Sí? ¿Por qué es necesario entender este tipo de estructura? Porque en base a los tipos de mensajes, de errores que se generen, pues nosotros podemos utilizar estas excepciones de una forma práctica para nuestro programa. Para el manejo de excepciones se utilizan las sentencias try and except. Un bloque try and except pues, permite capturar y manejar excepciones. El código try simplemente prueba o testea la codificación que nosotros tenemos. Y si es que ocurre una excepción, pues el bloque except lo procesa. Como ejemplo práctico, pues tenemos aquí un programa que simula la división de una operación matemática, y voy a solicitar al usuario que me ingrese 2 valores. Luego que el usuario ingrese los valores, pues se ejecuta la operación matemática y muestra el resultado. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si es que el usuario ingresa en el segundo número un valor de 0? Yo corrí este script en Juniper y obviamente la presentación del error pues se me muestra con un recuadro rosado donde me muestra la información del tipo de excepción, me indica en qué línea yo tengo el error
indica que es la línea número 9. Y más abajo, pues, me categoriza la excepción, pone 2 puntos y me da una breve descripción. Entonces me está diciendo que existe división para cero. Para hacer esto, pues tengo dos tipos de posibilidades. La primera posibilidad es que yo pueda utilizar condicionales tipo if, donde yo evalúe y compare el segundo número que me ingresa que sea diferente de cero, me muestra un mensaje, y con un else, si es que no cumple esta condición, pues ejecuta la operación. ¿Puedo hacerlo así? Sí puedo hacerlo así, pero implica una generación de líneas de código adicionales. En nuestro caso creo que es más factible tratar de evitar la generación de líneas de código adicional y podemos utilizar las herramientas que la misma herramienta pues, nos brinda. En este caso, ¿cómo se utiliza el try? En la parte del código que yo quiero probar, que me está dando el error, puedo seleccionar y añadir dos líneas de código adicionales, declarándole como try, se va a poner en color verde, es un código especial. Voy a poner 2 puntos, doy un enter, me indexa las líneas de código que tiene que procesar y evaluar. Cuando termina esto, genero el except, igualmente pongo 2 puntos, me va a poner una línea de color verde y añado indexado las líneas de código que quiero que ejecute. Para el mismo ejemplo, pues el usuario ingresó el valor de 0, entra al try, identifica que hay un error, Python genera el error, el mismo error que está generando aquí, pero el except lo captura, no termina abruptamente el código, y le digo que en lugar de terminar abruptamente, imprímeme un mensaje que le diga, mira, alerta y división para cero. Una vez que se ejecuta el except, salta la línea de código de nuestro flujo e imprime finaliza. Ustedes quieren decir, bueno, pues con esto nosotros ya hemos cumplido todas las características de tipo de error que podemos tener. Sin embargo, tenemos otra. ¿Qué pasa si es que el usuario, en lugar de acceder, de ingresar una variable tipo entero, ingresa una variable tipo string o carácter? Va a pasar el mismo escenario, ingreso la variable, me va a salir un error y me está diciendo que es un error de valor, un value error. Me está indicando que es un valor no esperado, ya que lo estamos definiendo como entero, la variable de x, y que le está esperando una base 10, una base decimal, y yo le estoy ingresando un carácter. Habilitamos el try, pero aquí yo quiero tomar dos consideraciones adicionales. Quiero que me analice y me capture las divisiones para cero y también me capture las excepciones de errores de valor. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Pues simplemente en los valores de error me muestra el nombre de la excepción. Este nombre de la excepción lo tendré que poner luego de la palabra except. 2 puntos, enter, la misma ejecución. Voy a coger el siguiente error, que es el value error, lo coloco y pongo otra realización. Si es que el usuario me ingresa el valor de 0, pues el primer except lo captura, me va a imprimir alerta de división para 0 y va a imprimir finaliza. Es que imprimo una variable, un carácter como valor de entrada, pues me va a imprimir ingresaste un carácter. Operación no puede ser realizada. Por otro aspecto, las excepciones tienen una característica. Puedo enlistar n número de excepciones en base a mis necesidades. De acuerdo al árbol de jerarquía que les mostré, yo puedo, en lugar de tener la división para cero, poder incluir una descripción genérica, que es el arithmetic error. En el caso particular, el try está detectando una división para cero, genera una excepción, el primer except lo captura porque está dentro de su subclase, desde la arithmetic error, y me presenta error matemático. Es por eso que a pesar de tener una división para cero, el except de división para cero no lo captura.
Entonces esto es bien importante que lo entendamos, porque dependiendo del orden y dependiendo de las clases y subclases de excepciones, pues permitirán hacer sentencias específicas. En este caso, división por cero nunca la va a tomar porque existe una excepción general previamente establecida. Como conclusiones y recomendaciones, pues los patrones de diseño son herramientas valiosas que mejoran la calidad del código, permiten la colaboración y eficiencia. Es una inversión a largo plazo entenderlas. Nuestro lenguaje de comunicación se incrementa o realizamos actividades muy complejas. Es importante estar actualizándonos en los desarrollos de patrones de diseño que se van implementando y ir optimizando nuestras sentencias de código, pues y lo más importante es practicar resolviendo proyectos reales. Eso ya lo hablaremos oportunamente. Dentro de las excepciones, pues estas presentan errores, se ejecutan durante la ejecución de un programa. Existe un árbol de decisiones y dependiendo de estas excepciones, pues podemos utilizarlas inteligentemente. La jerarquía pues, nos permite escribir un código más robusto y manejar errores a nuestro beneficio. Y básicamente, pues con el try and except permite capturar y manejar excepciones. Eso es todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego.